Somos el equipo número 9 y les estaremos hablando de la última porción de la cascada de señalización, mejor conocido como la respuesta. Como su nombre lo indica, la respuesta no es nada más que la reacción o respuesta que la célula llevará a cabo debido al estímulo o ligando recibido al principio de la señalización celular. Dichas respuestas por parte de la célula son muy amplias y todas dependerán de la célula, o para ser más específico, de sus receptores para determinar su respuesta o reacción. Por ejemplo, puede haber una respuesta excretora por parte de la célula que a su vez cause la liberación de alguna hormona o molécula en su líquido extracelular, como también puede haber una respuesta motora por parte de la célula que cause la contracción o relajación de algún músculo en específico, como por ejemplo el músculo cardíaco. Otra respuesta posible por la célula es la activación de un gen en su núcleo celular que a su vez causa la producción de alguna molécula o proteína necesaria para la célula o incluso el organismo en sí. Para resumir, una respuesta no es nada más que una acción tomada por parte de la célula debido al estímulo ligando al que fue sometida. Ahora mi compañero le explicará más a fondo los diferentes tipos de respuestas, ya que yo solo les mencioné algunos. Tipos de mensajeros químicos. Los tres sistemas de señalización más importantes en el cuerpo emplean mensajeros químicos: el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunitario. Algunos mensajeros son difíciles de ubicar en una categoría determinada. El sistema nervioso secreta dos tipos de mensajeros: neurotransmisores de moléculas pequeñas, por lo regular denominadas aminas biogénicas, y neuropéptidos. Estos actúan como neurotransmisores en las uniones sinápticas o se liberan en la sangre para actuar como neurohormonas. El sistema endocrino. Las hormonas endocrinas se definen como compuestos secretados a partir de células endocrinas específicas en las glándulas endocrinas, que alcanzan sus células blanco a través de su desplazamiento en la sangre. La insulina, por ejemplo, es una hormona endocrina que se secreta en las células beta del páncreas. Las hormonas típicas se dividen por lo general en las categorías estructurales de hormonas polipéptidas. Catecolaminas como la adrenalina, que es un neurotransmisor, hormonas esteroideas que se derivan del colesterol y la hormona tiroidea, que se deriva de la tirosina. Muchas de estas hormonas endocrinas también ejercen acciones parácrinas u autócrinas. El sistema inmunitario. Los mensajes del sistema inmunitario, las denominadas citocinas, son pequeñas proteínas. Las citocinas regulan una red dispuestas diseñadas para destruir microorganismos invasores. Las diferentes clases de citocinas son interleucinas, factor de necrosis tumoral, interferones, factores estimuladores de colonias. Se liberan de células del sistema inmunitario y estos alteran el comportamiento de otras células en el sistema inmunitario tras activar la transcripción de genes para las proteínas que intervienen en la respuesta inmunitaria. Las quimiosinas son citocinas quimiotácticas. Estas moléculas tienen la capacidad de inducir movimiento en las células blanco hacia la fuente de las quimiosinas. Los eicosanoides. Los eicosanoides, incluidas las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, controlan la función celular en respuesta al daño. Estos compuestos se derivan del ácido araquidónico, un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos que se presenta por lo regular en las células como parte de la fosfatidilcolina de la membrana lipídica. Factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son polipéptidos que funcionan a través de la estimulación de la proliferación celular o tamaño celular. Por ejemplo, las plaquetas atraídas al sitio de la herida de un vaso sanguíneo secretan factores de crecimiento
derivados de las plaquetas. El PDFG estimula la proliferación de las células cercanas del músculo liso, que al final forman una placa que recubre el sitio de la herida. Algunos factores de crecimiento se consideran hormonas y algunos se denominan citocinas. Y ahora, después de saber qué es una respuesta y qué tipos hay, explicaremos cómo es la forma en que se lleva a cabo y los componentes necesarios para esta misma. Como sabemos, la respuesta celular comenzará a llevarse a cabo debido a la interacción entre un ligando, que puede ser una hormona, un neurotransmisor, etc., y una proteína o glucoproteína, localizada en alguna parte de la célula, la cual puede estar en la membrana plasmática, en los orgánulos, en el citoplasma o en el núcleo celular. Es decir, la estructura de la célula diana o blanco porta en su configuración proteínas que funcionan como receptores específicos para las distintas moléculas encargadas de desatar una respuesta celular, ya sea por ejemplo una respuesta inmune, una acción motora, la comunicación intercelular, la replicación de ADN, entre muchas otras. Las proteínas, que son las encargadas de funcionar como los receptores celulares, pueden ser periféricas, es decir, que se encuentren sobresaliendo por el medio extracelular, o integrales, que se encuentren completamente dentro de la membrana plasmática. Como sabemos, las proteínas juegan el papel más importante a la hora de que la célula realice las funciones necesarias para mantener su homeostasia. Realizan la función de señal y de receptor, formando el complejo ligando-receptor, el cual es necesario para llevar a cabo todas las respuestas celulares conocidas. En caso de no haber una u otra, el organismo o no podría mandar una señal o no podría captarla, lo que le llevaría a la muerte, debido a que no es capaz de adaptarse al medio que lo rodea. Los receptores de superficie celular pueden utilizar distintos mecanismos de transducción de señales que serán los que dicten la función e importancia que tiene el mensaje en la célula. Se distinguen tres grupos de receptores, asociados a un canal iónico, con actividad enzimática y asociados a proteína G. Los receptores asociados a canal iónico permiten el flujo de iones a través de la membrana. Cuando la molécula se une al receptor, el canal sufre un cambio conformacional y se abre, permitiendo la entrada de iones al citoplasma. Los receptores de actividad enzimática son proteínas transmembranales que tienen actividad enzimática en su región citoplásmica, que se activa cuando la señal extracelular se une al receptor. Por lo general, corresponden a quinasas, que son enzimas que fosforilan el ATP dando el grupo fosfato a proteínas. La fosforilación regula la actividad de numerosas proteínas celulares, activando o inhibiendo su función. Los receptores asociados a proteína G son proteínas transmembranales que en su región intracelular tienen una interacción con una proteína GTPasa o proteína G. La proteína G, debido a la señal de unión de receptor, sufre un cambio de conformación que la activa, y esta regula la actividad de enzimas implicadas en la generación de segundos mensajeros. La amplificación de señales es muy importante en la célula, puesto que tiene una respuesta generalizada a la señal inicial. Mientras mayor sea la cantidad de pasos de una cascada, la amplificación del efecto de la señal también lo es. Algunas de las formas en las que afecta el mensaje por ligando al funcionamiento de la célula en general son las siguientes. Todo este proceso termina en una respuesta celular relacionada con el metabolismo, el desarrollo o la función que desempeña la célula blanco. Algunas pueden activar a nivel genético regulando la expresión de algunos genes. Otras señales actúan en el citoplasma o en la membrana controlando la síntesis y secreción de proteínas. Activan o inhiben enzimas modificando la organización del citoesqueleto. También hacen cambios en la permeabilidad de la membrana plasmática. Como hemos visto, las respuestas biológicas tienen un grado alto de complejidad y es por ello que alteraciones en distintas etapas de la misma pueden producir la muerte de la célula, su proliferación o su transformación de un fenotipo normal a uno canceroso. Es posible que los ligandos que se unen a sus receptores puedan afectar segundos mensajeros y, finalmente, dar lugar a respuestas celulares alteradas.
El cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los procesos neurodegenerativos o inflamatorios cursan con alteraciones en sistemas de señalización celular, ya sea por cambios en los niveles de mensajeros, en el número o la funcionalidad de los receptores o de los distintos componentes de las cascadas de transducción, o en una mezcla de estos motivos. El ejemplo más claro de estas disfunciones moleculares es el cáncer, una enfermedad que se origina como consecuencia de la desregularización de las cascadas de señalización, que modulan la proliferación celular, la diferenciación celular, la detección, reparación de daño genético y el proceso de apoptosis. Esta patología se debe a la acumulación de mutaciones que determinan bien la activación constitutiva en el caso de los oncogenes o la inactivación en el caso de los genes supresores de tumores, de proteínas implicadas en la señalización celular. El resultado son vías de señalización constitutivamente activas que dan órdenes continuas de proliferación celular sin posibilidad de control externo.